Hoy tenemos una conversación súper interesante con un joven que viene de abajo, viene de Constanza y ha llevado el nombre de República Dominicana muy en alto. A ti, tú que tienes esperanza de quizás trabajar en Google o otra empresa súper interesante, vamos a ver a Juan Angustia que nos tiene informaciones interesantes para saber qué hacer, cómo hacer y las cosas que a él le funcionaron. Es un ejemplo de los jóvenes que debemos de apoyar, de los jóvenes que sí debemos de usar como referencia para sacar cosas grandiosas e inspirar a personas que hagan maravillas. Nosotros los dominicanos tenemos muchas cosas que mostrar y Juan Angustia es un referente de eso. Te espero, este es el podcast del Social Media Talk y ahora tenemos a Juan Angustia. Señores, tenemos a Juan Angustia, dominicano, que trabaja en Google. Lo tuvimos en un Social Media Talk, fue súper interesante, mucha gente lo conoció. Estamos aquí en Punta Cana, ven. Relax. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí en estos días? ¿Pasaste aquí en Punta Cana de Navidad? Pasé Navidad y Año Nuevo. Qué bueno. 12 días. Qué bueno. Cuéntame, Juan, estamos hablando backstage que está de vacaciones, bueno, de vacaciones no, de licencia. De licencia de padre, la empresa te da aproximadamente como 4 meses cuando tú tienes un hijo, entonces tienes que cogerlo también durante el periodo del año. Entonces ya mi hijo va a cumplir un año en marzo. Yo lo que hice en la fiesta navideña, antes que se me fueran los días porque lo iba a perder, lo tomé desde el 6 de diciembre, estoy hasta marzo. Cuéntame vamos a hablar de tu vida, de cómo iniciaste todo y vamos de adelante hacia atrás. Pero hablando de eso, Google tiene muy buenos paquetes para eso intangible, que no solamente dinero, sino ese como felicidad laboral, lo que le dicen. Sí, like a life balance. Sí, no, mira, una de las cosas de la cultura de Google que espero que no se pierda es esa, como la importancia de your emotion, cómo tú te sientes. Es muy importante para la empresa que, desde mi punto de vista, lo que yo he visto, que cómo se sientan sus empleados, en proveer tranquilidad y que el empleado tenga ese balance entre lo laboral y lo personal. El salario emocional es increíble, entonces. También. No, es que eso es parte de tu tranquilidad emocional, de que tenga buenos ingresos, tenga un paquete que sea a corto y a largo plazo, te dé cierta tranquilidad, y eso te hace enfocarte más en tu trabajo día a día. Claro, si tú tienes tus necesidades básicas resueltas, vamos a producir. Enfocarte a creatividad, claro, y a innovación. Ahora vamos a Juan Angustia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿De dónde vienen? Sabemos que eres de Constanza, pero háblame un chin de tus inicios. ¿Cómo inicia Juan Angustia en la vida? ¿Cómo nace el tema familiar? Fíjate, yo soy de Constanza, muchas personas lo saben. Yo tengo 6 hermanos, 3 hermanos de padre y 3 hermanos de madre. De madre yo soy el segundo, de padre soy el tercero y de hecho soy el más morenito de ambos. Okay. El negrito de la familia, como dicen. El mulato. Exacto, el mulato. Y nada, vengo de un pueblo agricultor, una familia de agricultor. Crecí en las calles de Constanza. Cuando mi infancia y mi niñez fue, entre crear carrito con pote de aceite, no sé, y calizo, sí, que tú le metí una piedra y eso eran prácticamente los juguetes que yo hacía. Como que siempre tuve ese ingenio en mí. Por ejemplo, cuando era niño también, algunos de los juegos que yo hacía en Constanza era la goma de un motor 70, tú le echabas agua y con no sé si tú lo llegaste a hacer en Santo Domingo, no sé, con 2 palos de escoba. Tú le echabas agua sí. Y eso movía. Bueno, esa era mi infancia, eso fueron mis juguetes cuando era pequeño. También llegué a hacer una guitarra con un pote de vinagre y cuerda de pescar, de hilo de pescar y un pedazo de madera. Y esa era prácticamente mi invento. Obviamente también mi papá me compraba buenos juegos, pero como que ese otro lado de mi infancia es una de las cosas de que crear. Más añoro y más añoro porque siento que en estos días se han perdido. Como que
yo le digo a mi esposa, wow, que de la vida de nuestro hijo, porque ya no está ese espacio para que tú sueltes a los niños, vete al patio, vete a la montaña a recolectar guayaba. En mi pueblo, Constanza se ha desarrollado muchísimo. A pesar de ser un pueblo hermosísimo, rodeado de montaña y de agricultura, se ha ido desarrollando. Entonces, como que ahora cada vez le robamos Ya más no lo es tan natural. rural como... Exacto, le robamos más lo natural y construimos más concreto y esas cosas como que yo la añoro. Y esa básicamente era mi infancia, de un pueblo pequeño, Constanza, una familia humilde. Yo desgranaba ajo, yo recogía ajo, como le llamamos allá, buscar vida, que básicamente luego que recogen la tierra, por ejemplo una siembra de ajo, luego que el dueño de la parcela recoge todo el ajo, uno después entonces busca una legona, una funda y empieza a rebuscar. Y los residuos de eso, nosotros llamamos buscar vida, entonces uno llenaba hasta medio saco de ajo, entonces ahí lo vendía a los colmados. Y se ganaba su chelito para tener para los dulces, porque realmente no tuve la necesidad, era más como para, quizá mi papá me guiaron por ese camino, para empezar a tener el sentido y el amor y el valor al peso. Y por eso llegar a limpiar zapatos, recoger botellas, de granajo, de granar habichuela, limpiar habichuela. Y eso fue como parte de la infancia que yo más añoro de mi niñez en Constanza. ¿Qué sembraba tu papá? ¿Tu papá sembraba o hacía? No, los productos principales de Constanza, ajo, cebolla, papa. Hubo un momento que yo, aunque lo odiaba, tenía que ir a mojar la tierra. Y te estoy hablando que a veces uno tenía que levantarse a las 5 de la mañana a mojar la tierra. Yo siempre fui malo. Para que mi familia después no vaya a creer que me quiero vender como que fue buena agricultura. Yo odiaba levantarme a mojar la tierra a las 5 de la mañana o mojarla hasta las 12 de la mañana. Y te estoy hablando que espero que no lo tomen como que un abuso infantil, porque hoy en día estamos en la era de cristal. Yo estoy Mucha hablando que sensibilidad. quizás tenía 14 años, 12 años, 10 años y me creí, y para mí no fue abuso infantil ni nada, por corrección. Y fue hermoso, incluso hoy en día, aunque lo odiaba, fue hasta bonito, o sea, fue lindo. Y esas son cosas que te preparan para lo otro. Mi papá tiene una empresa de refrigeración de toda la vida y yo llegué a Lija Nevera, yo llegué a saber lo que era eso, y gracias a Dios ese trabajo, esa me dio disciplina y me dio muchas cosas de trabajo en equipo. Entonces yo creo que una cosa va con la otra. Exacto. Y esas cosas te ayudan ahora mismo en tu trabajo. Sí, no, y desde pequeño, cuando yo tengo bien claro eso, y con mis hijos quiero ser así, cuando desde pequeño tú empiezas a enseñarle el valor del peso y cómo se aprende cuál es el valor de la moneda, del dinero, es ganándoselo, cómo lo consigues. Entonces yo tengo muy claro eso, todas esas enseñanzas de que cuando pequeño no tuve la necesidad, pero me inculcaban a que trabajara, a que me ganara mi platica para comprar los dulces, los juguetes, me ayudó a hoy en día a respetar el dinero. Y yo le tengo un respeto al dinero. Eso es bueno. Entonces sale 12, 14 años mojando quizás el cultivo en la madrugada. ¿Y en qué momento, a los cuántos años que tú dices, wow, déjame irme para el centro de internet, vamos, que tiene el contacto como con la tecnología? Mi primer contacto con la tecnología fue en el 98. No recuerdo qué edad, tengo 38 años, no sé cuántos años tenía en esa época, pero fue en el 98. Y yo recuerdo como ahora mismo que mi papá, que fue un hombre graduado en telecomunicaciones, siempre me inspiró a que debiera estudiar, o me motivó a que debiera estudiar informática. La computadora, te estoy hablando que en ese entonces, en 98, era una novedad. Ese aparato, wow, tecnológico, era un boom. Mi papá entendía que ese iba a ser el futuro y me motivó, mira, inscríbete en un curso de computadora. Y yo recuerdo que yo empecé a estudiar computadora y desde que tuve mi primer contacto con ese dispositivo, me enamoré. Fue como una fiebre y básicamente iba todos los días a estudiar computadora, a punchar, como llamo. Yo era un punchador. Ahí había DOS, me imagino, WordStar en ese Mira, momento. te daban DOS, mecanografía, cómo escribir rápido, Microsoft Word, Microsoft Office. De hecho, eso eran... La entrada a la computación en esos tiempos era simplemente cómo aprender a encender, cómo aprender a apagarla, cómo aprender a abrir Microsoft Paint, cómo aprender a escribir un programa de escribir, que era en ese caso Microsoft Word, PowerPoint para hacer presentación, Office, que eran los programas básicos, Excel, y como exacto, Microsoft DOS, que era súper complicado, pero eso eran como que hacer una novedad era un juego. Eso era lo que en esa época se enseñaba. Quizás ya los niños, los hijos de uno, ya no hay que enseñarle Office, no hay que enseñarle cómo manejar un ordenador. Se llama, ni qué cosa. No, totalmente. Antes, por ejemplo, antes te enseñaban. De hecho, mi primera lección de computadora era simplemente conocer las partes que conforman hardware una y computadora. software. Y monitor, teclado, mouse, CPU,
Como que no, el UPS, UPS. que era para la electricidad, y tú tenías que aprenderte eso era clave. Entonces el botoncito aquí, el disque, que era floppy en inglés. Sí, había un floppy que muchos era el Windows venía en un floppy, un disque de 3.5 kilobytes. Que uno lo entraba y así era que subía el equipo. Y no solo eso, tú tenías que durar tus 2 primeras semanas, era quizás aprendiéndote las partes que componen una computadora. Y después también te daban la parte interna, el motherboard, la memoria RAM, el hard drive, el disco duro. Tú tenías que aprenderte eso y después te daban un examen. Y entonces tú pasabas el segundo nivel. Entonces en el segundo nivel era que te enseñaban cómo usar el mouse. Y yo recuerdo que uno de los primeros programas era Microsoft Paint, como para que tú aprendas a tener dominio, porque era raro, era algo raro. Sí, porque había que... Tú mover y ver ese puntico moverse y darle clic, right click. Y el mouse tenía una bolita, que era diferente, la bolita se ensuciaba. Como si fuera una bolita de desodorante, te ponías así. Entonces, eso fueron como dice mi primera, enseñanza. Al cabo de en ese tiempo quizás mi amor o mi pasión por la computadora, por ese aparato quizás tan extraño en el mundo que me voy en Constanza, fue tan cercana que yo era una fiebre, que en buen dominicano, que yo no paraba de querer estar jugando en una computadora. Yo no tenía en mi casa en ese tiempo. Entonces yo tenía que iba todos los días a la clase y tomaba más tiempo, duraba más tiempo para terminar la clase. Pero luego, te digo, todo evolucionó y entonces ya llega una época que entonces yo empiezo a conocer Microsoft PowerPoint y ahí empiezo a diseñar y todas esas cosas. Hay siempre un punto de no retorno, en la tecnología pasa. A mí me pasó, yo conocí los software de Macromedia y era un boom, pero cuando yo conocí Photoshop 5.5, que yo podía hacer montaje. Ese fue 5.0. Sí, que yo puse a hacer montaje o ponerle o recortar una foto y pegarle un fondo, yo dije, wow. Oye, Manuel. Acuérdate, yo empecé PowerPoint, todo es una chulería. Yo todos los chicles cloré, la etiqueta de la presidente, yo la quería rediseñar, la rediseñaba en PowerPoint. Pero cuando en el 2001 yo viajo a los Estados Unidos, ahí que yo conozco Photoshop, una versión pirateada, obvio, 5.0, que yo veo que puedo cambiarme el fondo de pantalla, cambiarme los ojos, ponerme más fuerte, estar en Marte. Todo eso fue como que ya ahí fue ya otro nivel. Juan, cuando aquí te dije que vamos a ir de atrás adelante, me dijiste que ya viajaste a Estados Unidos y ahí es que conoces Photoshop, ahí es que ves eso. Después regresas al país. ¿Qué pasa ahí? Mira, y esto casi quiero mencionarlo en este espacio porque nunca lo menciono cuando tengo la oportunidad de hablar. Yo vuelvo a Estados Unidos y es irónico porque Photoshop, si no me equivoco, en ese entonces, te estoy hablando de 2002, una copia del software de Photoshop 5.0 costaba como $2,500. Obviamente yo no tenía los recursos. Una locura. Y se pirateaba mucho, se craqueaba. Estaban los mini discs y nosotros buscamos un Keygens y bajamos la versión. Había un grupito y como que cada quien le gustaba un programa. En ese entonces pirateamos, pero no vemos el problema. Photoshop fue por la educación. Pirateamos, por ejemplo, Photoshop 5.0, Fruity Loops, que es para hacer pistas, a Sony Vegas, que es para editar audio. Y entonces al final uno punchaba y yo me enamoré mucho de Photoshop. Y dentro del grupito de amigos, yo como que me destaqué mucho en Photoshop. Claro, obviamente. Yo conozco Photoshop también. Mira la vuelta que puede dar el mundo. Yo conocí a un muchacho que le llamábamos José Estrella se llama. Y él era un crack, un duro en Photoshop. Ese tipo te hacía magia. Maravilla en ese momento. Y yo decía, wow, o sea, y ese muchacho, y lo chulo, que él no usaba ni siquiera el mouse, el papá era con código. Y yo usaba los shortcuts del teclado. Amor a primera vista, entonces yo le pedí una copia a él. Él me dio la copia, yo me seguí desarrollando. Entonces, del grupito mío, después de él, yo me desarrollé muchísimo. Nunca llegué a ese nivel de él. El tipo era un tipo duro haciendo fotomontaje. Yo nunca pude llegar a ese nivel. Pero yo poquito a poquito, ahora yo nunca me imaginé que ese programa me iba a cambiar mi vida. Y de ahí todo fue un juego, un hobby, hasta que se convirtió en algo serio. Cuando yo entonces retorno a Constanza, pero ya yo llegué con una computadora pimpiada, que es la computadora que yo menciono, que yo caminaba casi 1 kilómetro todo el día para conectarme. Con el CPU. Sí, porque ya yo llegué, yo voy a los Estados Unidos, duré 1 año, trabajé entre el verano. Es como un walking travel, lo que la gente se va a trabajar en verano. No, y porque me encanta decir las cosas sin filtro. Entonces yo me voy y me quedo ilegal. Obviamente mi papá vivía allá y la idea era, recuerdo como ahora mismo, mis hermanos, ya yo iba a estar en el proceso de emigrar a los Estados Unidos y creo que por idea de mis hermanos le recomendé a mi papá, mira,
traerlo para acá y somete los papeles. Internamente el proceso pasa más rápido que externamente. Así ellos van estudiando y se gradúan de la high school, de la secundaria, estando aquí. Así ya pueden encontrar buena universidad. Y eso es lo que motiva a mi familia, que yo me vaya con la visa que tenía de paseo y me quede en lo que salía mi papel. En ese entonces no me adapté mucho, fue muy difícil adaptarme, un mama boys. La gente no tiene idea. Cuando tú llegas a una nueva ciudad, hay estrés, hay ansiedad, hay mucha depresión, tal tema quizá también del idioma, y más si tú vas un muchacho, No, y más el ser ingenuo. Acuérdate que los Dominican York entre los 90 y 80, 90, 2000 te vendían una movie aquí. Y una película, entonces que uno hay se va dinero en la calle. no, que como Balbuena. Yo Sí. creía que se iban a caer los dineros y yo lo iba a patear. Entonces, yo me voy, a pesar de que no me quería ir, porque yo soy un niño siempre fui un niño muy apegado a mi madre. Era la primera vez que me iba a prácticamente separar de mi mamá, a vivir con mi papá. Entonces, yo, aún así, yo me voy con la ilusión de Nueva York. Aunque no era para Nueva York que iba, era para un campo de Massachusetts, en Boston. Nueva York, yo voy para Nueva York, allá yo voy a Tanito y tú verás. Yo recuerdo que cuando el avión aterrizó en un verano, recuerdo, de 2002, automáticamente el avión aterrizó, yo quería devolverme, como que sentí ese vacío en mí. Tú mencionaste algo, tú te vas para Massachusetts, pero el frío extremo también que hace en Massachusetts. Sí, pero yo fui en el verano. Pero te quedaste un año. Sí, pero escucha, hubiera tenido frío todavía. Yo aterrizo, yo me quería devolver, ya, desde que el avión aterrizó yo quería ir para atrás. Dios, Y dije, ¿qué hice? Pero aún así me digo mismo, no, Nueva York, tú vas a vivir bien, la nevera va a estar llena de comida, aquí tú vas a estar todo nítido, ropa, la que tú quieras. Los últimos tenis. Llegamos, me acuerdo que llegamos a un apartamento, del apartamento del hermano mío, una vaina dura, alfombras blancas, como la película, alfombras blancas, chimenea, un radio, un tocadisco que tocaba 150 CDs, lo tenía todo así, y tú le dabas Marc Anthony, una vaina, una cosa, yo dije, esto es, siento todavía mi vacío, pero esto es. Comimos, la avenida, chévere, vamos a mi casa, donde yo iba a vivir. Llegamos a esa casa bonita, nos estacionamos por atrás y veo que mi papá abre la puerta del basement, del sótano. Es un sótano. Bienvenido a casa. Entonces mi papá en esa casa tenía 2 habitacioncitas en el sótano alquiladas, una para mí y para mi hermano y la habitación de él, donde teníamos una cama de 2 plantas y en la segunda planta, en la cama de arriba yo dormía y el techo yo tenía una distancia como que ¿qué te digo? No sé si son 10 pulgadas. Era el caso que yo tenía que cambiarme así porque no me podía parar, porque chocaba en el techo. Y fue bien difícil. Cuando yo llego ahí, a esta baticueva, La realidad. la realidad era otra. Nueva York no era lo que yo imaginaba, o los Estados Unidos. Y fue difícil, pero mi papá no me quería mandar. Al final del día, yo tenía 16 años en ese entonces. Y mi papá abogaba que yo no iba a volver para atrás, le salió caro, tuve que comprar 2 vuelos, porque acuérdate que yo me iba a quedar y que allá me salieran los papeles. Y batallé un año, duró un año, me adapté un poco, se me presentó la oportunidad de volver y regresé. Por ahí regresé con una computadora que pude comprar con un trabajo de verano que tuve. Y me fui con mi computadora pimpiada, Pentium 3 recuerdo en aquel entonces, con todos los programas. Pentium 3. Sí, Photoshop, Fruity Loop, todo mi copia pirata y todas esas cosas. Y yo llegué, la mejor computadora del barrio. Wow, increíble. Yo también llegué O la única. Yo llegué a armar también un Pentium 3 también y tenía una tarjeta de video y eso era un escándalo. Sí, porque la tarjeta de video venía en el motherboard, pero esa tarjeta de video yo No, la puse. la que venía no servía para nada. No, Tenías que comprarte una graphic card como que de Nvidia, más pimpeada. Una GeForce, una Exacto. Nvidia, una cosa, y Ah, eso bueno. era un escándalo. Entonces pasa eso, viene para acá, ahí es que tú haces la historia, que tú tenías que caminar casi un kilómetro con el CPU. Porque tenía mi computadora más con todos los programas. Yo iba a este centro de computadora que tenía internet. Entonces yo conectaba, me hice amigo del que lo manejaba. Iba a conectar mi computadora y ahí duraba horas y horas. Y es irónico, porque yo nunca pensé que 16 años después iba a ir a la empresa que prácticamente me abrió las puertas al mundo del conocimiento y de lo que hoy en día vivo. Yo iba a abrir lo primero, en aquel entonces yo recuerdo que los buscadores, de hecho en los Estados Unidos yo conocí buscadores como Altavista, GeoCity, Triport, Google, Excite, habían unos cuantos competidores, pero entre todos Google era el que destacaba. Cuando ya yo regreso a Santo Domingo, a Constanza, yo recuerdo cuando iba a ese laboratorio de computadora, yo lo primero que hacía era, después que conectaba mi computadora y la encendía, era google.com. Google.com y ahí buscaba cómo hacer letra de fuego. Acuérdate, mi fiebre era con Photoshop ya. Cómo buscar cómo hacer letra de fuego, cómo quitar el fondo de pantalla, los ojos, porque yo nunca pude aprender eso con mi amigo. Y eso era como un éxtasis, yo siempre aprendí algo nuevo. Y entonces no estaba YouTube, te estamos hablando de 2002.
porque yo me fui a los Estados Unidos en 2003, 2002, 2003, y yo hacía copy y paste, buscaba tutoriales, cómo hacer esto, aquello, lo otro, copy y paste, llevaba 5, 10, 20, 30 páginas, hasta 100 páginas de tutoriales de cómo hacer cosas. Y en mi casa era que punchaba porque no tenía internet. Antes, la gente no sabe, antes tú buscabas un tutorial de hacer algo y era texto, tenía uno print screen y te decía, mira, tú le das aquí, te va a hacer esto, pero había, a veces uno imprimía un manual impreso, un manual. Un screenshot del software, del programa, te decía, ve a inicio, entonces y te mostraban paso por paso y tú tenías que leer paso por paso, y tú ibas y punchabas y no entendía porque volaste un paso, porque a veces al dominicano no le gusta leer paso por paso, claro. Y tú tenías que volver a dónde fue que te perdiste. Y ese duraba horas y horas. Ya llega un punto que tú conoces el software, la destreza, y no tienes que leer los tutoriales paso por paso. Tú vas deduciendo, o vas experimentando, o toma eso te lo ese da la tutorial. Del Exacto, software. entonces tú tomas el tutorial, si puedo hacer letra de fuego de esta manera, a lo mejor puedo hacer letra de vapor a esta manera. Entonces tú empiezas ahí a mezclar ideas y usar la creatividad, el ingenio. Ok, llegaste a Constanza. ¿Qué tiempo duraste aquí antes de volver? Bueno, después de ese momento fue a Puerto Rico. No, bueno, antes de Constanza, por ejemplo, y es parte de la historia, yo te estoy hablando de 2003, me voy, yo en los Estados Unidos hice el segundo de bachiller, vengo para atrás tercero, entonces en Constanza hago tercero y cuarto. Durante todo ese tiempo, tercero y cuarto, que yo camino y hago toda esta especialización, yendo al centro de internet, pagando cómo usar internet o caminando con mi computadora. En el 2005, vengo a la capital, tuve que irme porque vivía muy lejos, no me pude inscribir en la universidad, y en el 2006 regreso ya y me establezco, me mudo en una pensión frente a la UAS y me inscribo a la UAS a estudiar diseño gráfico, publicidad con enfoque en diseño gráfico. ¿Estaban publicidad, mención diseño gráfico o mención arte y gerencia? Yo siempre entendía de que, y todavía sigo con la mentalidad, que niño joven de padres pobres no puede estudiar gerencia en cuanto a publicidad, porque usualmente si tú analizas todas las publicidades, las publicistas, los que están a ese nivel, por lo general son los hijos de los dueños. Entonces, esa era la mentalidad que yo tenía. Yo decía, no, yo quiero el fogueo. Yo amaba arte, yo amaba crear, diseñar. Y hasta la fecha evito dentro de mi empresa, que yo sé que va a llegar un punto que me van a exigir, no ser manager. Yo prefiero crear, porque hay mucho papeleo que no me gusta. Hay un dicho o algo que siempre dicen, no, que la mejor universidad que da publicista es AP, pero sin embargo los que dirigen son de UNIBE, que son los ricos, lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces siempre hay personas que se destacan más a nivel técnico, creativo, pero sí la dirección o la visión es otra cosa. Y a eso súmale el clasicismo del país, los estereotipos que tenemos en la sociedad dominicana. Y te digo, hay gente que rompe los paradigmas. Sí, este viene de abajo, pero tiene que ser el más gurú y crea su taller, etcétera. Existen esa gente, pero por lo general son gente de la élite. Entonces yo estudié diseño gráfico, enfoque en publicidad, con enfoque en diseño gráfico. Voy a la UAS, aprendí muchísimo, pero mi realidad fue que en la universidad las computadoras parecían dinosaurios. Mi computadora era mucho más rápida y mucho mejor que la que yo tenía en los laboratorios de computadora. La universidad, prácticamente los primeros 6 semestres de mi carrera, es enfocada más en diseño manual, dibujo, como te dan como 8 dibujos, y yo nunca tocaba una computadora como hasta el 6º semestre en aquel entonces. Y que para mi sorpresa, cuando ya me llego al semestre que puedo tomar diseño gráfico por computadora, que era mi fiebre y mi pasión, me encuentro que los laboratorios eran viejísimas la computadora, y en ese entonces todavía seguían usando Micromedia. Freehand. Exacto, Micromedia, que era la empresa, y los software era Freehand, Flash, que de lo de Firefox, que viene siendo hoy en día, porque al final del día, por ejemplo, Freehand, el sustituto es Illustrator, porque después Adobe compró Macromedia, y entonces había muchas mejoras que tenía, que todavía, tú sabes que todavía hay gente que usa, la gente que hace negativos y cosas, todavía usa Freehand porque separa muy bien los colores, pero ya Illustrator tiene... Sí, no, ya ha evolucionado. No, y los primeros años de Illustrator, después que ellos absorbieron Freehand y Corel Draw. Corel ya era otra empresa. Corel, yo exacto. aprendí primero Corel y con los vectores y los letreros, para hacer letreros. Estaban años luz a los softwares de Adobe. Increíble. Por eso Adobe compra estas empresas y absorbe lo mejor de los dos y mezcla lo mejor de los dos mundos. Entonces,
ahí que yo entré a la universidad, cuando entonces descubrí las limitantes que tenía el pensum de mi carrera, ahí que yo decido enfocarme en las cosas que yo entendía que iban a ser de utilidad en lo que yo quería desarrollarme, que era el diseño digital, el diseño por computadora. Entonces ahí vienen carreras como semiología del color, teoría del color, semiología del arte, teoría del color, y un sinnúmero de carreras, de tipografía, un sinnúmero de materias que yo entendía que me estaban abriendo mi mentalidad, y ya yo entonces eso me estaba ayudando a desarrollarme y pensar más como un creativo. Y tú me veías en la calle que todo yo le buscaba la semiología, la composición. Y yo me mira, en esas materias. Ese de palo seco, la tipografía, no, mira, ese cursiva. Y así yo lo hubiese movido unos cuantos píxeles para acá, unas cuantas pulgadas para acá, un centímetro. Y ya yo pensaba como creativo y me enfoqué en eso. Y tú me veías analizando todos los artes, buscando inspiración de lo que me rodeaba, porque todo lo que te rodea inspira. Eso es lo bello del arte, de que tú crearte basado en lo que te rodea o en previas experiencias de las cosas que te rodean. Hablaba yo con JG, que es director de Miami Art School, y hablábamos hay un término de aldea global, que hay libros y todo lo demás, que ya nosotros, ya hace mucho que ya estamos globalizados, y él me decía que ellos preparan a los estudiantes como si fueran creativos globales, y creativos globales no es solamente del mundo, sino es que él lo explicaba magistralmente, y me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Cómo tú crees, y ya que tú trabajas en Google, una de las mejores empresas a nivel tecnológico del mundo, cómo tú crees que deben de enfocarse los creativos globales o las personas o profesionales, que tú no compites ya con el que está al lado tuyo, man? Tú compites ya con el mundo? A mí me han contratado en México por LinkedIn, loco. O sea, ya no es que yo estoy en Dominicana, yo vivo en Punta Cana, y el COVID adelantó 10 años la digitalización de las empresas. El mundo. Mira, mi mayor esperanza es primero educar el sistema educativo. Interesante, redundante la palabra. Educar el sistema educativo de que la manera tradicional en la que aún todavía en República Dominicana se enseña ya está obsoleta. Tenemos que educar a los estudiantes, a los jóvenes desde temprana edad a innovar, a entender lo que es la palabra innovar, a que entiendan lo que es la palabra creatividad. Y no solo asociarla, que innovar y creatividad va a arte o a tecnología. En todas las áreas se innova. Entonces, cuando tú educas a la gente a innovar, a ser creativo, a emprender, a ser curioso, a no limitarse a los recursos que tiene a la mano, tú cambias todo un sistema de educación. Entonces, yo creo que primero tenemos que enseñar el sistema educativo a eso, a que las personas sean emprendedores, a que innoven, y a su vez mostrarles lo que es el mundo digital global, de que ya tú no creas un producto para que lo usen en la esquina, de que no te limites a crear algo para que lo usen en tu barrio o en tu país, o crear algo basado en tu idiosincrasia, en las cosas que tú conoces, sino en crear cosas más neutrales, más globales. Y porque es como tú dices, o sea, yo recibo todavía constantemente ofertas de trabajo para trabajar remoto en cualquier parte del mundo y cualquier tipo de producto. Entonces, ahora hay más posibilidades para crecer. Pero es porque hay que tener también una mentalidad de desarrollo, de expansión digital. Ok, y para seguir con la línea, ya me explicaste sacaste lo mejor cuando estudiaste en la UAS, lo del diseño. ¿Qué pasa? Aunque no me gradué, por cierto. Ok, aunque no te... Bueno, ya eso en cuanto a tecnología, sí, yo creo que ahí lo tecnológico sí ha sido muy específico. Una gente que te haga CCNA, CCNP y tenga certificaciones, no necesita estudiar ingeniería informática. Si se especializa en ese tipo de cosas, es un monstruo de redes, por ponerte un ejemplo. Y así mismo pasa en diseño, así mismo pasa que tú te puedes especializar, gracias a Dios. Aunque hay que destacar, Manuel, que es importante estudiar. O sea, yo siempre he dicho, mano, si tú tienes la oportunidad de estudiar, estudia. El principio es estudiar. O de graduarte. O sea, de graduarte, porque sí, yo obtener siempre... un título, porque al final te abre más puertas. Porque sí, estudiar hay miles de maneras. Yo creo que yo digo, yo voy a ser un estudiante toda mi vida. Hay que estudiar, sí o sí. Pero tratar de obtener algún tipo de título de que validación. Valide, porque hay dos sistemas, el tradicional y el moderno. Entonces, en el tradicional te van a exigir. Entonces, si tú quieres tener, vuelvo y te digo, esto se trata de tener
más posibilidades. Es lo mismo, el que habla inglés y español tiene más posibilidades que uno que no nada más habla inglés, si saben lo mismo. Entonces, el que se puede navegar en el mundo tradicional, en el mundo moderno, tiene más posibilidades. O sea, no está de más tener los títulos. Ahora, si por cosa de la vida no pudiste tenerlo, que no sea un limitante. Ok. Sigue desarrollándote. Me encanta eso y recuerdo la parte de Puerto Rico. No sé por qué siempre cuando tu historia, Puerto Rico juega un papel muy importante en tu historia. Sí, o sea, Puerto Rico. Mira, es un papel importante porque yo me voy a Puerto Rico prácticamente contra mi voluntad. Y para mí, cuando yo tuve que tomar la decisión de viajar a Puerto Rico, fue como un Una fracaso, derrota. una derrota. Pues yo no quería ir a Puerto Rico porque yo veía a Puerto Rico prácticamente similar a la República Dominicana. Yo sentía que en Puerto Rico no iba a tener la misma oportunidad que quizá podía tener en los Estados ¿Tú Unidos. crees que es mal que nos han vendido mucho el sueño americano? Y la gente cree que si no triunfa la primera vez en Estados Unidos, ya no voy a servir. Te digo porque yo creo que no es mal el sueño americano, aunque ya no es lo mismo que era antes. Porque yo creo que todo ser humano tiene que aferrarse a una esperanza. Exacto, y la famosa idea del famoso sueño americano te da esperanza. Y cuando tú tienes esperanza, eso te da coraje. Y cuando tú tienes coraje y lo mezclas con la pasión de algo que tú tienes, tú te desarrollas. Y yo creo que ahí está la clave. La gente no quiere hablar del famoso sueño americano. Y es la verdad. Se puede hablar del sueño americano, del sueño dominicano o un sueño global. Pero lo importante de aquí, para mí la clave del famoso sueño americano es la esperanza que te da de crecer. Entonces, en Puerto Rico llegaste Derrotado, que yo fui detrás del sueño americano. Y Puerto Rico, la única diferencia que yo veía en ese entonces entre Puerto Rico y República Dominicana era que allá se ganaba dólares. Pero, por ejemplo, algo que yo siempre critiqué de mi país o no me sentí cómodo es que amo mi dominicanidad y todo, pero hay cosas y procesos de cómo se hacen las cosas y cómo se trata el profesional que yo nunca me hicieron sentir cómodo en lo que hacía. Entonces en Puerto Rico compartimos culturalmente también mucha manera de ver aquí manejar las cosas. Pero nada, me fui, pero allí tuve muchísimas oportunidades, o sea, y es irónico que yo lavaba baño allí. Para mí fue un trabajo que cambió mi vida. housekeeper. Sí, yo era housekeeping y como era el nuevo, al nuevo le dan los trabajos, las áreas que nadie quiere trabajar. Claro. Y era en un casino y del casino nadie limpiaba los baños, entonces lo daban al nuevo, hasta que llegó otro nuevo y yo lo ponía el dueño. Es como por jerarquía. Ok. Entonces, Los rangos. Entonces me tocaba limpiar los baños. Obviamente los baños de allá no se comparan en nada con los baños públicos de Nah. acá. Entonces, pero fue una buena experiencia. Voy te digo, yo hoy en día veo hacia atrás, tengo 14 años que emigré, salí de mi país y eso es clave, fue bonito lo que Todo viví. te preparó para algo. Todo me abrió una puerta y fueron 2 meses, no me renovaron el contrato y eso es lo que me motiva entonces a tener el coraje de ser atrevido y aplicar en mi área, que era diseño gráfico. Tú sabes que yo digo, tengo una frase, la vida está hecha para la gente freca, los que se atreven. Los atrevidos. Y llega un momento, y me lo decía también Joan, el TikToker, que fue a un congreso en Miami y la palabra de este año era atrévete, atrévete, atrévete. Entonces tú llegas y en vez de quizás buscar otro empleo como housekeeper, tú dices, yo me voy a buscar algo de diseño gráfico. Y mi atrevimiento fue tan grande, Manuel, que yo veo los requisitos que piden para el puesto que yo apliqué. 10 requisitos. Y yo de esos 10 cumplía 5. Vamos a darle para Y ahora yo de entrada le dije al tipo, mira, yo sé esto no lo sé, pero tengo la capacidad de aprenderlo. Porque yo sabía que en computadora yo me iba a... Pero yo creo que eso a veces es más importante. Ese coraje también dice la mucho de ti. sinceridad, pero tú decís, yo no lo sé, pero yo puedo fajarme a buscar. Yo meto mano. Es mejor que otra gente que se sepa 9 y no quiera aprender 10. Y hoy en día contándotelo a ti, se ve hasta inspiracional. Yo mostré mi coraje. Yo mostré las ganas que yo quería de crecer. Y después, Claro. años después, una amistad grandísima que tuve con los dueños del estudio, ellos decían eso, lo que resaltaban de Juan Angustia, es que Juan Angustia siempre, tú podías contar con Juan Angustia, él siempre buscaba la manera de hacer las cosas, Entonces, aunque no la supiera. Entonces, Juan, tú llegas y ves que ofrecen 10, tú tienes 5 y dices, yo voy a aplicar como diseñador en un estudio de diseño, ¿qué era? Se llama Colaxe, un estudio de diseño pequeño, de hecho le habían hecho 2 jovencitos, yo creo que yo era más viejo que de ellos. En ese entonces yo creo que tenía Antonio Rodríguez, un saludo, creo que tenía quizá 26 años ya, se me olvidó el otro. Y el otro socio que de hecho debiera aprenderme el nombre del socio porque el socio era mi jefe, quien es que me contrata, ahora no lo recuerdo, sorry. Él tenía como 28 años, eran jovencitos, pero eran genios.
Antonio en programación, yo he visto pocos programadores como el tipo. Y Jorge Suárez. Jorge en cuanto a administración, creatividad, mano, eran tipos ociadores, chamaquitos y ya habían hecho varias empresas. Y eso te inspira, rodearte de gente inteligente te inspira. Yo siempre busqué ser el menos intelectual dentro del grupo en el que me rodeo hasta la fecha. Ok, llega a eso. ¿Cómo sale de ese estudio o qué pasa para salir de ese estudio de diseño? En resumen, fui subestimado, no por lo que me contratan en Puerto Rico, porque en resumen, al cabo de 2 meses, una agencia en Miami absorbe ese estudio, porque ellos le ofrecían servicio a ellos deciden absorberlo porque le querían el talento, ellos hacen unas negociaciones, fui subestimado por esa agencia y en resumen, en un año me convertí en el director de arte de las cuentas más grandes de toda la agencia, que era Copa Airlines, y yo producía el 80% de todas las campañas que se hacían digitales para Copa en toda Latinoamérica. Entonces, llega a eso, te subestimaron, eso es típico a veces cuando... En Latinoamérica mayormente, usualmente Sí. es como una mentalidad hispana, de que, y eso lo aprendí yo, de que automáticamente aprendí a conocer el mercado anglo, siempre me ha gustado, y quizás hoy no va a haber tiempo para desarrollar todo eso, pero aprendí que en el mercado anglo, aunque hay de todo tipo de casos, se me valoraba más o se abogaba más por mi crecimiento, se apostaba más yo siento que en el mercado latino o para aplatanarlo, en el mercado dominicano, porque lo viví mucho aquí, se aboga mucho por explotar tu conocimiento y por no compartir tu conocimiento con otra gente. En el mercado anglo yo empiezo a ver que se trabaja por tu desarrollo profesional, para que tú crezcas, por ponerte retos que te ayuden a desarrollar tus habilidades a otro nivel. Y esa cosa, espérate, por aquí que yo me voy. Claro. Y me fui por ahí. Y por hoy te digo, es irónico que de ser subestimado, hubo gente que me defendió, que confió en mí, que valoró mis ganas de crecer. Y me convertí en el director de arte de la cuenta. De hecho, incluso llegué hubo una competencia con otras agencias de Miami y logramos ganar la cuenta del Hotel Marriott para Latinoamérica, donde yo estuve desarrollando la propuesta que se le hizo a Marriott como potencial cliente para que nosotros tuviéramos la cuenta y la ganamos. Dime una cosa, síndrome de impostor, ¿qué ha significado o qué significa eso para ti? Mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Sí, hasta la actualidad lo sigo teniendo, porque llega un punto que cuando tú llegas a un nivel profesional donde tú te rodeas con personas que tienen 3 doctorados, toda la ciencia, PhD, todas las cosas a vida y por haber de conocimiento, y tú llegas y tú dices, coño, este negrito come coco de un pueblo, de un país de desarrollo, donde no domina el idioma, que lo machuca, donde no tiene título universitario, ¿qué hace aquí? Pero eso me ha ayudado bastante a través del mismo síndrome del impostor. No creerte la película. No creerme la película, no creerme que me la sé todo, que soy maduro, que soy mejor, a tener los pies en la tierra. Y eso entonces me hace, cuando yo tengo que desarrollar un proyecto, a dar una milla extra. En vez de dar el 100%, doy el 120%, porque yo recuerdo que cuando entró el proceso de entrevista de Google, que me pidieron un ejercicio dentro de la entrevista, que yo tenía que desarrollar, yo decidí desarrollar una aplicación fitness, y nada más me pedían, diseña 2 pantallas. 2 pantallas de cómo se va a ver. De un producto, yo decidí diseñar una aplicación fitness. 2 pantallas, una para celular y una pantalla. Por ejemplo, cómo se va a ver la página inicial del móvil y en una televisión. Yo semilimitantes, yo quería que mi trabajo hablara más que mi idioma, yo desarrollé toda la línea visual, el nombre, una logística, el porqué, el eslogan, los colores, el porqué, todo lo investigué. Acuérdate, teoría del color de la UAS, todo tiene una razón. Entonces el eslogan también se desprendía del nombre de la palabra, que era gel, algo así, health, no sé cómo se pronuncia ni siquiera todavía, pero era como un sinónimo de salud, y es salud lo que quería promover. Entonces yo investigué otras aplicaciones que estaban haciendo mal, aplicaciones como Nike, Sport, y es interesante que hoy en día vi muchas de esas cosas, hoy en día ya la he visto en muchas de esas aplicaciones, Fitbit, y entonces yo hice mi estudio de mercado, desarrollé todo, porque realmente lo que querían ver, más que mi diseño, era mi design thinking, mi proceso de trabajo. Y yo desarrollé todas las pantallas, la teoría del color, el eslogan, y hice prototipos, que tú lo tenías en un celular y parecía ya la aplicación programada. Y lo hice tanto para móvil como para televisión, completo en ambas. Y también le diseñé un website, un landing page, no un PDF interactivo que ellos podían ver. Y lo mandé. Entonces, para mi sorpresa, pasé. Y cuando fui, lo hice igual. Hice una presentación dinámica, que yo bailaba y todo. Y al final del día le dije, ¿quieren saber realmente quién es Juan Angustia? Y me dijeron, sí. Let me show you, déjame mostrarle. Y era yo bailando en Constancia en la montaña. Porque también es muy importante en esta industria a veces nos desconectamos de quiénes somos como personas. Tu storytelling. Y de dónde venimos también, eso es muy importante. El storytelling todavía es la parte más difícil.
O sea, es la parte que nosotros tenemos que trabajar como profesional. Y eso juega mucho en el síndrome del impostor. Oh, my God, yo no lo merezco, no sé cómo lo voy a comunicar. Entonces, yo hice un storytelling a través de mi trabajo y mi experiencia laboral que me ayudó a hablar poco. Pero también tu identidad, tu dominicanidad y ese sazón que tú le pones, que el tipo que baila, que el tipo que tiene un sombrerito, yo te he visto mucho un sombrero, que... Exactamente. Entonces yo creo que también eso se compra, porque tú puedes tener un diseñador muy frío que sea muy bueno, pero quizás tú puedes tener otro que tenga chispa y que se abra mucho. Y mira lo cómico de esto. Y para aquellos jóvenes que quizás no han encontrado esa identidad personal, lo cómico y lo importante de tu identidad es que en un ambiente, tú como una persona que quizás me está escuchando, quizás tiene ese miedo de que este sea agentado, que va a crear la gente que sea agentado. No, eso agrega valor. Y eso lo investigué después, porque yo siempre investigaba por qué fui yo. Y una de las cosas que le llamó la atención de mi personalidad es bueno estar rodeado de personas alegres, extrovertidas, dinámicas. Eso inspira y eso mantiene la atmósfera en un buen nivel. Entonces, cuando tú estás en un buen nivel, chill, con una gente alegre y todo, eso se contagia y eso ayuda a creatividad y desarrollar productos. Yo quiero ahora que tú, ya para ir finalizando, me le digas a esa gente que está allá, que quiere trabajar en Google o cualquier otra empresa de tecnología o empresa grande. Hay muchas personas que tienen sueño de trabajar en empresa en específica, que quizás dicen eso mismo, wow, yo no hablo bien inglés o yo no sé tal y cual cosa, y quizás se ponen muchos pero. Yo quiero que tú, a través de tu forma, tú le digas a esa gente como que se atrevan. Mira, para aquellos que están disfrutando de este espacio, la clave del éxito se enfoca en hacer lo que te apasiona. Cuando hacemos las cosas que nos apasiona, nada va a ser difícil, nada va a ser imposible de lograr. Créame, y suena cliché, hoy en día estoy donde estoy porque me enfoqué en hacer las cosas que me apasionan. Cuando tú haces lo que te apasiona, todo es posible. Así que esa es mi palabra de despido. Qué bueno, me gusta. Gracias, Juan, por sacar este momento en este ambiente súper paradisíaco. Estamos en Punta Cana, donde ya Juan tiene un lugar donde escaparte con la familia, que próximamente también lo tendrá en Airbnb. Para finalizar, ¿qué te inspiró a tú invertir en una segunda vivienda quizá en Punta Cana? ¿Por qué no fue en terreno? ¿Por qué no fue? En terreno también estoy desarrollando. Creo mucho en los polos turísticos de mi país, en la calidad de vida que se tiene en esto y en el futuro, sobre todo en Punta Cana. Yo primero lo visualizaba en 10 años, ahora lo visualizo en 5 años. El futuro de Punta Cana en los próximos 5 años, en el área de downtown, yo lo comparo con Brickell, Manhattan. Sí. La vibra y lo que se está construyendo y lo que se está desarrollando en estos últimos años en el área de Punta Cana, sobre todo en Vista Cana, es algo que no tiene desperdicio y yo quería ser parte. Es como una esperanza, algo, va a haber algo muy bueno ahí, yo quiero estar ahí. Sí, no, claro, y aprovechar en estos momentos que es más asequible para mi nivel económico, porque después va a ser mucho más. Juan, gracias, señores. Sigamos en el Social Media Talking Podcast, síganos, denle like, la campanita y todo lo demás. Nos vemos en otra entrega cada semana.